Señoras y señores, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el horario y el país en que se encuentren. Gracias por acompañarnos nueva vez en la opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar compartiendo, comentando, dando algún me gusta, activando la campana de las notificaciones. Esta es la opinión de Roberto Payano. Quiero referirme hoy al caso de un mayor general retirado en la República Dominicana de nombre Salvador Lluveres Montaz, alias Chinino. Salvador Lluveres Montaz no es un general retirado cualquiera, porque no fue un general cualquiera. En activo fue uno de los famosos generales de horca y cuchillo de la era de los 12 años de la dictadura ilustrada del doctor Joaquín Balaguer. Y de antes, Chinino Lluveres venía desde los tiempos de Trujillo, desde los tiempos del Consejo de Estado, desde los tiempos del golpe al primer presidente electo democráticamente en 33 años, el golpe a Juan Bosch. Chinino Lluveres venía desde las operaciones limpieza y las masacres de la Guerra de Abril de 1965 en la República Dominicana, y siempre estuvo del lado en que está, porque muchos militares un día vieron, hasta de algunos trujillistas, un día vieron que los crímenes y los robos del poder eran demasiado inocultables. Ellos tenían cierta disciplina familiar o moral. Uno o dos habían ingresado a los cuerpos castrenses creyendo que en realidad eso era disciplina y que desde ahí se defendía la patria. Y por ejemplo, cuando en el 65 ven que nos están invadiendo, no, pero ¿cómo yo voy a defender mi patria al lado del invasor que viene a quitar un gobierno democrático después que le dejó durar 31 años al que no lo era? Y así por el estilo. Algo un día te abre la cabeza y tú pasas a la acera de la dignidad. Pero el señor Salvador Lluveres Montaz está donde ha estado siempre. Yo quiero analizar que Chinino Lluveres vuelve a hacer noticia en estos días en la República Dominicana para compartir una opinión con mis amigos en el sentido de cómo la derecha más ultraderecha, la derecha política más radical, más rancia, más criminal, siempre termina protegiendo a los suyos y buscando apoyo con los suyos. Mientras la gente que quiere que este país avance, que este país cambie, es como tan difícil a veces juntarlo. Hay gente que se entiende más fácil con el enemigo de enfrente que con su familia. Es un problema psicológico que debemos dejárselo a los especialistas de la mente humana, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que yo quiero analizar que la figura de Chinino Lluveres vuelve a ser noticia en estos días, desde el punto de vista como un ejemplo de cómo ciertos sectores siempre se cuidan. Chinino Lluveres fue jefe de la Policía Nacional y jefe de Estado Mayor, como se llamaban entonces a los comandantes generales de ahora, que la diferencia de nombre, olvidémonos de eso. Bueno, el caso es que Chinino Lluveres es un ex jefe de la Policía Dominicana y es jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. Es un general paracaidista de formación, ¿no? Un tipo estudiado, pero así es la vida. En 1975,
El general Lluveres Montaz es quien forma, ante la insinuación, todo aparenta, del presidente de la República, Joaquín Balaguer, de que ya estaba cansado con los escritos del periodista Orlando Martínez, y le había insinuado a varios de sus escuadrones de la muerte que ya estaba cansado de Orlando. Un grupo intentó salir de Orlando antes y por diferentes razones no lo hizo, no se pudo. Bueno, en una ocasión el presidente Balaguer parece que le insinúa su malestar con ese mártir de la prensa decente, Orlando Martínez, de la militancia comprometida desde el periodismo y desde su vida entera, Orlando Martínez. Y Chinino es el que se encarga de formar el grupo paramilitar, parapolicial, que se va a encargar de asesinar a Orlando Martínez. Ellos siempre dijeron que no era asesinarlo, que era una paliza, pero eso no tiene importancia, lo mataron. Y además usted no tiene que ir a darle una paliza a nadie. Y además que nunca atentó armado contra nadie, que escribía en un periódico, en una revista. Y además, ¿verdad? Bueno, lo mataron. Pues, ¿qué pasa con Chinino Lluveres a raíz de que ese grupo que él envía, dirigido directamente por el capitán Pau Castro, pero que él envía, Chinino Lluveres, ya general, era el jefe de ese grupo de matones, los cobras de entonces, los pólvoras de entonces, óigame hermano, las bandas paramilitares de la guerra de abril que salieron después que terminó la guerra a cazar constitucionalistas ya tranquilos por órdenes de Estados Unidos. Chinino Lluveres logra hasta 1978, que todavía es presidente Balaguer, que cualquier investigación y expediente sobre el caso Orlando Martínez, de cuya muerte él es el autor intelectual, se archive. Se archive porque no es que no hubo investigaciones. Balaguer, para calmar la opinión pública que quedó devastada por ese asesinato, los simpatizantes de la idea de Orlando y los no, quedó devastada la nación por ese crimen. Balaguer ordena investigaciones y los diferentes grupos enemigos internos entre la policía y las Fuerzas Armadas hacen que ciertos interrogatorios se den y se escriban y estén ahí, pero luego todo eso se esconde cuando ven en realidad que habían sido ellos y mandados por ellos. Eso es hasta el 78 que el doctor Balaguer es desplazado del poder. Ahora bien, en ese intermedio también, un hermano de Orlando Martínez, Edmundo Martínez Howley, fue asesinado también. Edmundo Martínez emprendió una investigación propia de la familia y comete el error de creer que esos son sectores militares que están ahí matando gente, pero que el presidente no sabe de eso. Pidió una entrevista para decirle al doctor Balaguer que él tenía datos de la muerte del hermano, y Balaguer lo recibió. A los 2 o 3 días de decirle al presidente quiénes habían matado a su hermano, Edmundo también fue asesinado. ¿Cómo les cae? ¿Cómo les cae? Bueno, pero sigamos la historia. Cuando cae Balaguer en el 78 por el PRD, que llegó creyendo que había ganado solo, que la gente no estaba cansada de Balaguer, sino que ellos eran la única Coca-Cola del desierto, todos los militares y paramilitares participantes en el asesinato de Orlando
fueron ascendidos de rango. El capitán que dirigió el operativo, Paul Castro, llegó a general en los gobiernos del PRD. Todos los civiles fueron puestos por ahí en posiciones cómodas. Los que ya eran generales, muy famosos de Balaguer, en un nuevo gobierno, fueron retirados, pero con todos sus favores y sin que nunca nadie le pidiera cuenta por ningún hecho ilegal del pasado. Y tampoco le quitara sus riquezas, ni le preguntara cómo un general que ganaba menos de 1,000 pesos en ese tiempo, ya eran millonarios. Pero bien, entonces luego viene la etapa en la República Dominicana, en 1986, cuando termina el periodo del PRD, los periodos del PRD. Pero ¿quién vuelve a gobernar en el país? Ustedes no lo van a creer. Joaquín Balaguer. El PRD lo hizo volver al poder. Jorge Blanco hizo el fraude electoral más raro del mundo, de los fraudes del mundo, contra su propio partido. Que Jacobo no llegara al poder, que mejor volviera el Partido Reformista con Balaguer. Pero eso nos saca un poco del tema y además Jorge Blanco pagó. Por lo menos él pagó. Murió sin que mucha gente recordara que había sido presidente. Pero volvamos a Chinino Lluveres. Del 1986 al 1996, porque Balaguer vuelve y dura 10 años más. En ese intermedio hubo amenazas a la familia del periodista asesinado y de su hermano, amenazas a los amigos, volver a esconderse, todo para proteger a ese grupo de matadores de Orlando, encabezado intelectualmente por Chinino Lluveres. Bien, en 1997, por casualidad, ya con el PLD en el poder, por casualidad, porque no es que el PLD hizo nada para que ese caso se judicializara, sino que no pudo seguir, como en los gobiernos anteriores, boicoteándolo tanto. Cerca del año 97, más o menos, aparece un juez de instrucción, aparece una jueza de primera instancia, que no le tienen miedo a nadie, que son gente decente, que no cogían dinero, que habían llegado a la judicatura en base a sus estudios y capacidad y experiencia. Aparece un cura, un sacerdote, que tiene contacto con uno de aquellos asesinos. Aparece la fe. Y aparece, señores, porque uno nunca sabe a quién va a tener que agradecerle. Aparece el cáncer. El cáncer. En uno de esos antiguos asesinos. El cáncer y la fe. Dice que Dios lo llamó. No sé por qué no lo llamó antes de cometer algunas cosas, pero sigamos para adelante. Y siempre estuvieron, no aparecieron después de 20 años, siempre estuvieron el Partido Comunista Dominicano, Narciso Isa Conde, la familia de Orlando y Edmundo, un grupo de abogados decentes que siempre han existido, aunque sea 10 de cada 100, un fiscal del distrito sin miedo, y el caso llega a los tribunales. Pero aquí volvemos al principio de la historia. Siempre se salva Chinino. Se logró condenar a la mayor parte, tal vez todos, los autores materiales. Pero el que los mandó, Chinino, que se logró meter en el expediente. A diferencia de otros autores intelectuales, como el mismo Balaguer, que el juez de instrucción no pudo encontrar datos concordantes. Pero en el caso del general Chinino Lluveres, sí. ¿Ustedes saben cómo se salvó él? Se hizo el enfermo. Se hizo que también tenía cáncer, igual que otro de los participantes que ahora confesó. Digo que tenía cáncer. Eso fue en los años antes del 2000. Todavía anda Chinino por ahí importunando la vida, importunando el mundo con su ejemplo. Bueno, pero en ese entonces tenía cáncer. Se aparecía a las audiencias contra los asesinos de Orlando Martínez en una silla de ruedas, empujado por una persona ahí, y no se pudo juzgar
Luego aparecía en las recepciones en el Palacio Presidencial, nada menos que en presencia del propio presidente de la República, Hipólito Mejía, bebiendo y comiendo en esas recepciones. Pero para ir al juicio estaba enfermo. Bueno, ¿a dónde llego? Que el sistema siempre salvó a Chinino Lluveres. Revisemos también el caso de Paul Castro, ya se murió, pero lo salvó todo el mundo, murió cómodo, murió en un hotel que hay ahí, estaba condenado a 30 años, pero murió en un hotel que hay ahí en la 27 con Luperón, en Santo Domingo, frente a la Plaza de la Bandera. Y bien cómodo. Milo Jiménez murió también cómodo. Bueno, le contaba en el caso de Paul Castro que los que pudieron ser ascendidos en los próximos gobiernos lo fueron. Paul llegó de capitán a general en el PRD. Milo Jiménez volvió a ser canciller en los gobiernos del PRD o un cargo parecido. Bochán Javier, otro de los generales de Horca y Cuchillo, murió por un problema de falda o de negocio, pero no por lo que tenía que pagar. Y todo el mundo salvó durante estos 45, 46 años a don Chinino. Danilo después llegó, Danilo Medina, en ese caso dirá que ese no era su problema, ¿verdad? No estaba en otra cosa. Y ahora tenemos a un presidente joven, que era un muchacho cuando suceden estos hechos. Supuestamente no tiene deuda con un pasado por lo menos tan así, el señor Luis Abinader, pero en su gobierno también sucede actualmente otra novela con Chinino. 6.4 millones de dólares, casi 300 millones de pesos en efectivo en su casa, que dice que les roban. Y nadie le preguntará en este gobierno, en atención a la ley de lavado de activos, no por deuda vieja ni porque él caiga mal, sino por la ley, de dónde sacó más de 300 millones de pesos dominicanos para tenerlo en su casa, que dice que les roban unos empleados. Él dijo que era que él ahorraba así toda su vida, porque no cree en los bancos. Muchos no creemos en los bancos, pero juntar 300 millones de pesos, hay otras versiones que dicen que alguien se lo había dado a guardar, unos parientes políticos. La familia de los empleados acusados está amenazando con hablar si no le liberan a sus familiares. Pero nadie quiere que esa familia hable y nadie le va a preguntar de dónde tenía tanto dinero, si era para lavarlo o si una investigación imparcial demuestra que realmente es un dinero que siempre estuvo limpio. 46 años después que Chinino Lluveres dirigiera el asesinato de Orlando Martínez, su sistema, sus partidos aliados lo siguen protegiendo. Felicidades, Chinino, de parte de la opinión de Roberto Payano. Muchas gracias.